Muy buenas tardes, mis apreciados aprendices. Hoy, como es habitual, damos inicio a nuestra grabación de la sesión en línea del lunes 30 de marzo de 2026. Para esta fecha, tenemos nosotros pendientes abordar las siguientes actividades. Recordándoles que iniciamos el ciclo formativo de la fase de planeación y la actividad de proyecto número 3 con la ejecución de la guía y aprendizaje número 3, invitándolos a participar de la sesión sincrónica donde estaremos socializando la evidencia. Fundamentos de programación estructurada y estructuras cíclicas. La segunda evidencia será un foro temático que se llama Estructuras de Programación. Y la tercera evidencia, que es un taller, funciones y procedimientos en la solución de algoritmos. Entonces, dando inicio a la presentación de nuestras actividades para la semana de hoy por calendario académico, tendríamos que estas evidencias, vamos a revisar nuestro cronograma, se presentan desde el lunes 30 hasta el 5 de abril, ¿no? O sea, si el calendario ya se actualizó en nuestra fase de planeación. Desde el lunes 30 hasta el 5 de abril tendríamos estas tres evidencias. Entonces ya para esta semana pues ya contamos con, ahora se me fue aquí, contamos con las evidencias para esta semana, mis apreciados. Revisar acá la plataforma porque. Entonces, continuando con nuestra programación, daremos inicio aquí a la presentación de nuestras evidencias. Para esta fase de planeación que ya iniciamos con la actividad de proyecto 3, tenemos este material de formación que es programación y algoritmia básica. Voy a poner aquí mi modo aprendiz para que puedan ustedes observar lo mismo que yo observo, entonces para que no se vayan a confundir. Entonces, siguiendo con esto, tendríamos nosotros nuestro material de formación de nuestra fase 2 de planeación. La actividad de proyecto 3, tenemos nuestro material de formación, programación y algoritmia básica y la ciencia de las cosas. Entonces, nosotros revisando nuestra guía de aprendizaje, vamos a revisarla por aquí. Nuestra guía de aprendizaje número 3, recordándoles que la guía es el instrumento de apoyo esencial para poder presentar las evidencias, porque aquí está el paso a paso que debemos desarrollar. En la guía de aprendizaje está todo el tema de la identificación de la guía, todos los resultados de aprendizaje los recuerdan ustedes muy bien, la presentación de la guía y el programa de formación aquí. Seguidamente, pues ya encontramos con todo el tema de la formulación de las actividades de aprendizaje y vamos a buscar nosotros nuestra actividad de hoy.
recordándoles que ya habíamos presentado una evidencia la semana pasada que se llama bases conceptuales de lógica proposicional. También presentamos un taller de resolución de problemas de algoritmos en pseudocódigo y diagramas de flujo. Esta actividad contaba con dos secciones, una y dos, que ya la tuvieron que haber presentado. Está muy sencilla de hacer. Y ahora también vamos a revisar nuestras actividades. Será esta la fundamentos de programación estructurada y estructuras cíclicas. También encontraremos nuestras estructuras cíclicas y también el foro temático, que ya les sabré cuál es, y también vamos a encontrar nuestra tercera evidencia que se llama taller, funciones y procedimientos en la solución de algoritmos. Entonces, siguiendo, aquí vamos a iniciar con la primera que es esta. Fundamentos de programación y estructurada. Evidencia GA3 2205-01093. Actividad de aprendizaje 2. Evidencia 1. Fundamentos de programación estructurada y estructura cíclica. Entonces vamos a ver qué nos dice aquí la actividad de aprendizaje. Desarrollar soluciones algorítmicas a través de estructuras de control. En esta actividad se estudiarán algunas formas de representación de algoritmos y se introducen algunos conceptos claves como constantes, variables, acumuladores, contadores, operadores y jerarquía de los operadores. Finalmente, se abordan las estructuras de control secuencial y herramientas existentes para la creación y prueba de algoritmos. Básicamente, pues tenemos que desarrollar esta actividad en 40 horas. Por eso está el plazo máximo que hasta el próximo domingo. De ahí ya se cierran las actividades y ya no hay espacio para enviarlas. Por eso es que tienen que enviar sus actividades a tiempo. Entonces, siguiendo con la presentación de nuestras actividades, para desarrollar esta actividad adecuadamente se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo, programación y algoritmia básica. Entonces ya sabemos que tenemos que revisar este componente formativo, programación y algoritmia básica. La evidencia, fundamentos de programación y estructurada y estructuras cíclicas. Esa es la que vamos a revisar junto con las demás actividades para el día de hoy. En un segundito ya, ya seguimos.
Continuando con nuestra presentación de nuestras actividades, entonces tenemos que dice acá, esta evidencia se centra en consolidar los conceptos relacionados con las metodologías de algoritmos y sus tres fases, análisis, diseño e implementación. Respecto a la implementación se abordan los pseudocódigos y los diagramas de flujo. Para su desarrollo es importante la lectura del componente formativo. Debe construir un documento donde registre el análisis, diseño e implementación de algoritmos que permitan resolver los siguientes problemas. Entonces, dice por acá, algoritmo que a partir de una fecha de nacimiento y una fecha actual determine la edad en años actual de una persona. Algoritmo que permita determinar si un año indicado es o no un año bisiesto. Tenga en cuenta que respecto al análisis del algoritmo, debe registrar como mínimo los elementos de entrada, salida y procesos requeridos para cada uno de los algoritmos solicitados. Respecto a la fase de diseño e implementación, plantear una solución usando diagramas de flujo. Entonces, ¿cómo se entrega esto? Pues un documento con toda la solución del taller propuesto en formato PDF Word. Entonces ya sabe dónde. También debe entregar un foro temático o responder al foro que se llamará estructuras de programación. Teniendo en cuenta las diferentes estructuras de control y su respectiva forma de representación en diagrama de flujo y pseudocódigo, participe en el foro argumentando cuál de los dos, cuál de las dos representaciones le resulta más conveniente para cada una de las estructuras de control trabajadas. Tome en cuenta las siguientes preguntas orientadoras. ¿Qué beneficios tiene una representación en comparación con la otra? Respecto a las herramientas existentes, ¿cuáles tienen más representación? ¿Cuál sería la más fácil para entender las estructuras algorítmicas? ¿Cuál permitirá una transición más fácil hacia la codificación? Realice seguimiento al foro y responda a un comentario crítico reflexivo de acuerdo con la intervención que haya realizado sus compañeros, demostrando la construcción de conocimientos frente a los planteamientos que cada uno proponga. Entonces, pues el foro es muy fácil de responder. Este foro, pues, es simplemente para responder el foro, responde estas preguntas, ¿cierto? Teniendo en cuenta, lógicamente, todo el tema, toda la temática que vamos a estudiar hoy, todo, todas las estructuras de control, toda su respectiva forma de una representación en diagramas y flujo de pseudocódigo, ¿cierto? Entonces eso ya lo van a encontrar en el componente formativo que vamos a indicar hoy. Entonces esto deben responder a estas preguntas, pues, y hacer una argumentación a otras preguntas que va a hacer a las otras argumentaciones que hacen sus compañeros. Mínimo dos, ¿no? Fácil que hacer. Entonces, y la siguiente actividad, pues, ¿qué tenemos que hacer? Dice por acá. Evidencia GA3
22050193. Actividad de aprendizaje 2, evidencia 3. Este es el taller de funciones y procedimientos en la solución de algoritmos. En esa actividad deberá aplicar todos los conocimientos adquiridos a lo largo del componente formativo para dar solución a problemas, utilizando la notación de pseudocódigo y diagramas de flujo, usando las herramientas establecidas por el instructor. Tenga en cuenta los diferentes tipos de estructuras de control: básicas, secuenciales, condicionales y repetitivas. Entonces acá nos dan unos ejemplos. Por ejemplo, acá dice un corredor de maratón. Un corredor de maratón ha recorrido la carrera en 2 horas 25 minutos. Se desea un algoritmo que calcule el tiempo medio en minutos por kilómetro. Entonces ya sabemos que hay un corredor que está corriendo, valga la redundancia, una maratón, ¿cierto? O que ya corrió. La distancia recorrida fueron 42.195 kilómetros. Él ha recorrido la carrera en 2 horas 25 minutos. Quiere decir que estos 42.195 kilómetros los recorrió en 2 horas 25 minutos. Ya nos dieron, mire, el tiempo y la distancia, ¿cierto? Nos dieron un tiempo y nos dieron una distancia. Se desea un algoritmo que calcule el tiempo medio en minutos por kilómetro. Hoy ya no son kilómetros por hora, sino tiempo medio en minutos por kilómetro. Entonces debemos hacer un algoritmo que calcule esta distancia, que calcule, bueno, el tiempo medio en minutos por kilómetro de esta distancia que se recorrió en este tiempo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces ya tenemos la distancia y tenemos el tiempo normal, ¿cierto? Toda esta distancia, 42.195 kilómetros por hora, no, pero son 42.195 kilómetros. O sea, son 42 kilómetros, 195 metros, ¿cierto? No pueden ser 42.000 kilómetros, una locura. Entonces ya tenemos acá un tiempo, una distancia y un tiempo, y nos está pidiendo que calculemos otro tiempo medio en minutos por kilómetro. Entonces para eso ahora hay que hacer una fórmula y esa la podemos codificar, ¿cierto? Dice, realizar la conversión de una temperatura dada en grados centígrados a grados Fahrenheit. Fórmula, aquí nos dan la fórmula. Nos dicen que convirtamos unos grados centígrados a grados Fahrenheit. Entonces tenemos la fórmula. Los grados Fahrenheit serán igual a 9 dividido en 5, ¿cierto? C más 32. Esa es la fórmula que nos dan para convertir de grados centígrados a grados Fahrenheit. Entonces ya miraremos cómo se hace eso. Escribe el algoritmo que permite calcular la nota correspondiente al primer parcial de análisis para un estudiante cualquiera. Se debe considerar que hay 2 talleres y un quiz, que un conjunto valen un 30% de la nota y el resto 70% corresponde a la nota del examen parcial. Entonces aquí tenemos que escribir el algoritmo que calcule la nota correspondiente al primer parcial, ¿cierto? Entonces nos dan que se debe considerar que hay 2 talleres y un quiz. Ya tenemos 3 notas, ¿cierto?
la de los dos talleres y la del quiz, que en conjunto valen un 30% de la nota, o sea, todo esto vale un 30, los dos talleres y el quiz. Y el resto de la nota, o sea, un examen final, pues un examen parcial, ¿no? Pues para el 70. Sí. La sumatoria de estas dos talleres y el quiz vale el 30%. Y la nota parcial, o sea, la nota más que más vale para ese corte, pues es el 70%, que es un examen parcial. El siguiente ejercicio, ¿cuál es? Dice, un capital C está situado a un tipo de interés R anual. ¿Al término de cuántos años doblará? Entonces ya tengo que, ya sé que tengo un capital con una variable C. Por ejemplo, tengo 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Dice, está situado a un tipo de interés R anual. Ya tengo el interés, que es la variable R. ¿Sí? Entonces, yo tengo que saber en cuántos años se doblará este capital. Si tengo 1.000.000, para llegar a 2.000.000, ¿cuántos años debo sostener manejando un interés R anual? ¿Cierto? Muy fácil. Dice, elaborar un algoritmo que permite ingresar 20 números y muestre todos los números menores e iguales a 25. O sea que ya tenemos una condición. Yo escribo 20 números y me tiene que mostrar los números que son menores e iguales a 25. ¿Sí? Ya sé que tengo la condición. Los números que yo ingrese que me tiene que mostrar en pantalla son los que son menores o iguales a 25. Muy fácil. Hacer un programa que sume 5 precios de camisas en dólares y luego muestre el total de la venta en pesos. Entonces ya sé que tengo que hacer una suma de 5 precios en dólares y luego escribir un código que me muestre el total de estos dólares, pero en pesos. O sea, me lo tiene que convertir. Hacer un programa que registre el consumo realizado por los clientes de un restaurante. Si el consumo de cada cliente excede 50.000, se hará un descuento del 20%. Se debe mostrar el pago de cada cliente y el total de todos los pagos. Diseñar un algoritmo que permita ingresar la hora, minutos y segundos y que calcule la hora en el siguiente segundo. Que calcule la hora en el segundo. Tenemos la variable hora, ¿cierto? Tenemos de 0 mayor o igual a 23 segundos. Tenemos otro que me muestre la hora en el siguiente segundo. Acá cuando ya sea mayor o igual menor o igual a 59, ¿cierto? Y otra variable que me muestre, o sea, mayor que 0, lógico. Aquí también me dice que otra variable que sea mayor o igual a 59. Dado n, escribir el producto desde 1 hasta n. Entonces, por ejemplo, si yo escribo 100, me tiene que escribir el producto que va desde 1 hasta n, o sea, hasta 100, ¿cierto? El producto, o sea, 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8 por 9 por 10 por 11. A ver cuánto da eso. Por ejemplo, yo escribo 5
5, ¿cierto? ¿Cuánto es el producto de 1 a 5? 1 por 2 por 3 por 4 por 5. El otro es realizar un algoritmo que muestre por pantalla la tabla de multiplicar decreciente de cualquier número, ingresando entre el 1 y el 10. Entonces, multiplicar la tabla de multiplicar decreciente de cualquier número. Entonces, por ejemplo, si tengo 9, 9 por 9, 9 por 8, 9 por 7, 9 por 6, 9 por 5, 9 por 4, 9 por 3, 9 por 2, ¿cierto? Sí. Decreciente. Cada problema se debe solucionar usando las dos notaciones, pseudocódigo y diagrama de flujo. O sea que para cada uno de ellos hacen el pseudocódigo y luego el diagrama de flujo, ¿cierto? Debe utilizar la herramienta o el modelo de representación de cada notación sugerida por el instructor. Vayamos a revisar qué es eso. Entonces nosotros lo que vamos a estudiar para hacer esta tarea es el material de formación, programación y algoritmia básica. Entonces eso lo tendremos por aquí. Vamos a revisar por aquí todo esto. Programación y algoritmia básica. Este es el material de formación que yo tengo que estudiar. Voy a darle aquí en mi recurso educativo web. En la clase pasada nosotros habíamos eh, estudiado unas unidades, por ejemplo, introducción al algoritmo y la lógica matemática. Ahora sí vamos a estudiar, pues, los temas que son claves para poder entender cómo funciona el, lo que tengo que presentar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es eh, qué es un algoritmo, qué se puede realizar con un algoritmo, ¿cierto? Todas las metodologías de algoritmo, los diagramas de algoritmo, el uso de identificadores y palabras, los operadores y la jerarquía de los operadores, toda la estructura secuencial, toda la estructura de datos y los conceptos básicos de programación. Vamos a revisar a ver si nos alcanza el tiempo para eso. Yo lo voy a resumir aquí un poco. Vamos a estudiar aquí. En la clase pasada vimos lo que es el tema de la introducción a la algoritmia y la lógica matemática, que ya les había dejado una tareita también para investigación personal sobre el tema de las tablas de verdad. Y vamos a adentrarnos aquí en tema de la metodología de algoritmos, ¿cierto? Entonces yo por acá tengo que revisar este tema. Dice por aquí, de manera implícita en las distintas áreas productivas de la sociedad se usan algoritmos. Un par de ejemplos puede- pueden ser que en la construcción de una casa, el ingeniero o arquitecto analiza el terreno, diseña unos planos, realiza maquetas y así continúa siguiendo una secuencia lógica de procesos para la resolución del problema, o un abogado que antes de defender a un cliente analiza las pruebas, elabora un plan, practica sus argumentos y sigue un método para lograr la defensa de su cliente, ¿cierto? Se puede concluir entonces que una solución a la medida de un problema requiere una metodología que lleve a la solución final. El problema de desarrollo de programas informáticos, aparte de conocer esta metodología, se necesita conocer las funciones que puede realizar un computador y la representación de estas.
En general existen tres fases secuenciales para la elaboración de un algoritmo, de las cuales se abordan a las dos primeras. Entonces, eh, tenemos que, para hacer un programa, ¿cierto? Un software, tenemos que abordar tres fases. Entonces abordaremos nosotros aquí las dos primeras, pues, que es cuál: análisis, diseño, codificación de algoritmos. Es lógico que yo tenga que hacer un análisis, un planteamiento del problema, que es lo que ya hemos estudiado nosotros y que ya sabemos cómo se hace un planteamiento de un problema. Por ejemplo, aquí en la guía de aprendizaje nos están dando ya todo el tema del planteamiento del problema, la identificación de datos, toda la identificación de procesos y operaciones, toda la identificación de salidas y resultados, ¿cierto? Que es esta, por ejemplo, acá en la actividad, en el taller 3 nos están entregando ya todo el tema todo el análisis del problema. Por ejemplo, acá nos dicen que, vea, este es un análisis, ¿cierto? Este taller de funciones y procedimientos en la solución de algoritmos. Entonces ya nos entregan a nosotros acá un análisis del problema ya, con todos los datos que tenemos que hacer, ¿cierto? Entonces, ya tenemos en cuenta eso. Nos plantean el problema, nosotros tenemos que identificar los datos, ¿cierto? Acá, por ejemplo, acá identificamos que tenemos que hacer un algoritmo que calcule un tiempo medio en minutos por kilómetro. Entonces, ¿qué será eso? Que nos dan ya analizamos que nos dieron unos datos, nos dieron una distancia de 42.195 kilómetros, ¿cierto? Y un tiempo de recorrido en horas, en kilómetros por hora, mire, sí, en kilómetros por hora nos dieron un tiempo de recorrido de 2 horas y 25 minutos. Y nos dan otro planteamiento en que yo tengo que pasar ese tiempo a un tiempo medio en minutos por kilómetro, ¿sí? O sea, ¿cuántos minutos me gasté yo recorriendo cada kilómetro que hice? ¿Cierto? O sea, la velocidad, ¿cierto? ¿En cuántos minutos me gasto yo recorriendo un kilómetro? Pues ya tenemos una fase de análisis, que tenemos un problema matemático, ¿cierto? Aquí en la identificación de procesos y operaciones. Y que tenemos una identificación de salidas y resultados. Entonces, ya sabemos que esta es una de las fases secuenciales para resolver un problema. La otra fase que vamos a abordar es esta, la de diseño, que tenemos que es un desarrollar el algoritmo, verificar el algoritmo y la implementación, ¿cierto? Entonces, como ya tengo el análisis de todos los datos, pues simplemente lo que hago es que conocer un programa que me maneje el algoritmo, ¿cierto? Que me lo ejecute y con todos sus operadores. Y ya como tercera fase, pues aquí dice que es la codificación del algoritmo, donde yo le hago pruebas y depuraciones, qué necesito y qué no. Lo documento, la documentación que necesito y luego el mantenimiento que le hago. Entonces aquí nos dicen que tenemos que abordar la temática de estas dos primeras, el análisis y el diseño, ¿cierto? Entonces ya vamos a revisar qué significa todo eso. Mire, análisis y diseño. Bueno, aquí está todo el tema de la teoría, pues, de lo que es el análisis y diseño. Entonces, pues vamos a abordar aquí abordemos la fase de análisis, pues. Dice acá que, como se explicó en componentes anteriores, la fase de análisis trata de responder a la pregunta, ¿qué es lo que se debe hacer?
Yo creo que ustedes ya saben cómo darle análisis a un problema para poderlo llevar a un software, ¿cierto? Ya tienen un proyecto en sus manos donde le han hecho ya todo el análisis y el tratamiento de los datos para poder entender el problema, ¿cierto? Donde ustedes deben saber ya cómo relacionar datos de entrada, datos de salida, resultados, con todos los procesos a ejecutar, con esta información y los datos auxiliares que se pueden requerir en las tareas. Eso ya lo comprendemos muy bien. Por eso este programa está por fases también. Tenemos la fase de análisis, que es en donde podemos ya nosotros saber qué es lo que se debe hacer, ¿cierto? ¿Para qué dice la teoría? Hasta este punto parece que esas son las actividades propias del análisis. Sin embargo, el éxito de un algoritmo consiste en reducir a cero la brecha entre lo que el cliente necesita y los resultados que el algoritmo entrega. Para lograrlo en su totalidad, es importante indagar otros aspectos que corresponden a la naturaleza del problema. Las siguientes preguntas modeladoras son de referencia casi obligatoria a tener en cuenta. ¿Qué es? ¿Quiénes intervienen? ¿Qué intervienen o se comportan? ¿Cuándo? ¿Cómo se lo hace? ¿Por qué? ¿Para qué? Eso es lo que yo tengo que tener presente a la hora de hacer el análisis de los datos. Bien. Dice por aquí, en la fase de diseño, dice acá que en esta etapa se responde básicamente a la pregunta, ¿cómo vamos a hacer esto? Todo el, todo el análisis, ¿cómo lo voy a hacer yo? Refiriéndose a la manera en que el sistema se va a realizar la tarea solicitada. Lo importante en este punto es que debe quedar bien definido el problema sin dar espacio a más de una interpretación de la acción o acciones que debe hacer el sistema. Entonces, en este proceso de desarrollo del algoritmo, se desarrollan unas actividades que son obligatorias, ¿cierto? Especialmente si se está comenzando en el diseño de soluciones basadas en algoritmos y no se cuenta con mucha experiencia. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como actividades de diseño de algoritmo? Entonces, primero definimos las partes del algoritmo. Segundo, definir las partes del algoritmo. Y tercero, la representación del algoritmo, notación, diagrama o pseudocódigo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros para poder hacer un programa o un software. Para la verificación del algoritmo se aplica una técnica denominada pruebas de escritorio o trazas que trata de la validación y verificación de algoritmos mediante la ejecución de las sentencias u operaciones que lo componen, o el proceso, ¿cierto? Y así determinar sus resultados de salida a partir de una base determinada de elementos en la entrada del proceso. Entonces, por ejemplo, acá nos dan un ejemplo de eso. El cliente pide que se desarrolle un programa de una computadora que le solicite el número al usuario un número. Luego el sistema debe mostrar en pantalla el número digital, ¿cierto? Ese es el ejemplo que nos dan, ¿cierto?
Dice por aquí, para expresar, ¿qué nos está pidiendo acá? El software le dice al usuario que digite un número y simplemente se lo imprime. Pues en la pantalla donde él digita el número 5, ejemplo, entonces en la pantalla el programa le dice, mire, este fue el número 5 que usted digitó. Fácil, ¿cierto? Entonces, con el resultado del proceso de diseño en un algoritmo es obligatorio saber representarlo de alguna manera. Inicialmente se empleará la notación del pseudocódigo para hacer este tipo de representaciones. Notación de diseño, pseudocódigo, ¿qué será eso? Para expresar el contenido de un programa de computadora se necesita un lenguaje de programación que las computadoras puedan interpretar. Sin embargo, se puede expresar ese mismo contenido en el lenguaje natural. Empleando expresiones sencillas que lo simplifican y abrevian. Cuando se emplea esta técnica, se dice que se está escrito en pseudocódigo. Entonces, aquí nos indican la metodología. Tenemos las dos fases de análisis y de diseño, ¿cierto? ¿Qué nos dice la fase de análisis? El programa debe solicitar al usuario que se ingrese un número, luego recibirá ese número desde el teclado y lo almacenará en una variable. Para ello se debe definir una variable antes de empezar el algoritmo, reservando un espacio para guardar un número entero. Una vez definida la variable, se leerá el número ingresado por el usuario y se almacenará en dicha variable. Finalmente, el programa imprimirá el contenido de la variable, incluyendo así el proceso. Entonces, en la fase de análisis nos muestra que eh, lo primero que debe solicitar al usuario, al que va a manejar el programa, un número, ¿cierto? O sea, estamos hablando ejemplo, ¿cierto? Entonces, lo primero que se le pide al usuario que es que ingrese un número X, el que él quiera, ¿cierto? ¿Cómo se va, cómo se hace esto? Entonces, el software lo recibe por teclado. Quiere decir que el usuario tiene que digitar el número, ¿cierto? En el computador, ¿sí? Recibirá ese número desde el teclado y lo almacenará en una variable. Entonces, el computador recibe el número, lo almacena en una variable, ¿cierto? Pero para que ello sea así, usted como programador debe definir una variable, por ejemplo, X, Y, Z, A, B, C, D o cualquier variable donde se pueda alojar ese número, porque recuerden que un usuario va a digitar el 5, otro va a digitar el 10, otro puede digitar el 1000, otro puede digitar el 70, otro puede digitar el 80. Entonces, yo por eso le pongo número X o número Y. ¿Cierto? No puedo decir 70, no, no, porque el otro puede venir a digitar 80, entonces le pongo número X, ¿cierto? Entonces, con esa variable, ¿yo qué hago? Reservo un espacio eh, para que cada usuario pueda digitar cualquier número. Así se analiza el problema. ¿Cómo lo voy a diseñar? Pues acá me muestra un diseño de, de líneas de código que me dice a mí cómo queda eso programado, pues. Dice aquí, en el anterior análisis se contemplaron los datos de entrada, datos auxiliares, variables, operaciones, impresión en pantalla, lectura de datos e impresión en pantalla de resultados. Pero son muchas las palabras usadas en el análisis, por lo tanto, lo abreviamos con el siguiente código que posteriormente se explicará. Dice aquí el algoritmo, dice acá. Estas son las líneas de código, pues que yo tengo que escribirle al programa
que me va a mostrar el número que yo digito. Por ejemplo, acá dice algoritmo, mostrar número digitado. Estas serán eh, son variables, son digamos, como el código reservado que tiene el programa para poder ejecutar ese software, ¿cierto? Dice acá, entero, entrada, inicio, escribir, por favor, aquí definí la variable, ¿cierto? El número entero, ¿cierto? La variable sería cuál. No, aquí yo pongo el 5, el 6, pero aquí le digo es entrada, no le pongo un número, sino la variable donde va el número. Entrada. Y aquí abajo le digo que me imprima ese número, ¿cierto? Aquí, miren, aquí, entrada. Le mando un mensajito donde dice, por favor ingrese el número. Entonces el usuario llega y le da el número aquí, ¿cierto? En esta variable. Y luego se la imprimo o se la escribo en pantalla. Vuelvo y le pongo lo que él escribió. Así se hace un pequeño programa, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar ese ejercicio muy fácil. Ustedes como tienen que descargar, a ver, lo miramos por aquí, este programa se llama PCSein, PCIN, perdón. Aquí, ¿cierto? Yo lo descargué aquí, miren, PCIN, esta es una herramienta para asistir a un estudiante en primeros pasos de programación. Voy a darle de atrás. Mire, puse aquí en Google PSIN, ¿cierto? Así se llama un programa. Y le doy acá a PSIN y me muestra acá qué será PSIN. Dice, PSIN es una herramienta para asistir a un estudiante en sus primeros pasos de programación. O sea que para ustedes está diseñada esta herramienta donde usted le permite como estudiante, como aprendiz, pues irse entrenando en el mundo de la programación, dando los primeros pasitos. Esto es como el que va al colegio. Usted no va a llevar un niño de 5 años al grado 11 de bachillerato, porque me imagino que tendrá que llevarlo primero ¿cómo se llama eso? Kindergarten, o a la guardería, o como lo llamen, ¿cierto? Después lo pasarán allá a primero, grado primero, no sé qué otro grado será. Antes de primero está preescolar, luego seguirá el grado primero, luego seguirá donde le enseñarán por allá a relacionarse en el grado primero, luego pasará al grado 2 o segundo de primaria, luego pasará al grado tercero, luego pasará al grado cuarto, luego pasará al grado quinto y así terminará la primaria que llaman, ¿cierto? Y ahí sí después pasa al bachillerato y después se graduará de un décimo de bachillerato y después, pues ya si quiere especializarse en algún área de la vida, pues ya entrará a la universidad de otros 5 años para especializarse en una carrera. Así pasa en el mundo de la programación. Por eso dice acá, hagan de cuenta que ustedes van a entrar a preescolar o a kindergarten, porque dice acá que estos son los primeros pasos de la programación para estudiantes. Por eso esta herramienta es eh, la que vamos a trabajar por ahora para poder entender cómo funciona el tema de la programación. Por ejemplo, acá dice que PSEIN es una herramienta para asistir a un estudiante en sus primeros pasos en programación mediante un simple e intuitivo pseudo lenguaje en español complementado con un editor de diagramas de flujo. Mire, aquí está.
le permite centrar su atención en los conceptos fundamentales de la algoritmia computacional, minimizando las dificultades propias de un lenguaje y proporcionando un entorno de trabajo con numerosas ayudas y recursos didácticos. ¿Cómo se descarga esto? Pues acá hay una versión para Linux, sistema operativo, ¿no? Sistema operativo Linux, sistema operativo Windows y para Macintosh, para equipos de Ap- Apple, sí se dice así, ¿no? El de la manzanita, sistema operativo Mac. Pues yo como tengo Windows, cierto, yo voy a descargarlo en Windows, en este, y le voy a dar clic ahí en Windows, y me dice que cómo quiero instalar. Entonces, ¿yo qué hago? Yo pues simplemente lo leo. A ver, yo tengo que mirar de cuántos bits es mi computador o mi sistema operativo. Si de 64 bits es de la anchura del bus de datos, cierto que eso ya son informática básica, donde ustedes tienen que saber todo eso. Y si es para 32 bits, pero en modo instalación o modo portable. Entonces aquí me muestra que yo voy a mirar qué tiene mi equipo. Aquí yo voy a mirar aquí en mi equipo, ¿cierto? ¿Cuál me sirve? A ver, este equipo, voy a buscar aquí, doy clic derecho, propiedades y reviso cuál tiene mi dispositivo. Dice aquí que mi sistema operativo es de 64 bits, ¿sí? Mi tipo de sistema. Eso lo encuentran en su computador, ¿cierto? Miren, este es el equipo de Julián Pinzón, del instructor. Dice acá que el sistema operativo es de 64 bits. Lo que me dice a mí que me sirve a mí es este instalador para Windows de 64 bits o portable para Windows de 64 bits, el que quieran, ¿cierto? Yo le di aquí a portable, pues para hacerlo más rápido y más portable. Y esto me arrojó a mí yo lo descargué y me arrojó a mí este archivo comprimido. Yo lo descomprimí, lo extraje aquí, aquí en esta carpeta. Portable que es que yo simplemente busco aquí el, el que se ejecuta. El que se ejecuta para mí es este, miren, WXPCI en este. Ese es el que se ejecuta para mí en este caso, miren. No necesito instalarlo, porque él simplemente le doy clic acá y él me lo va a mostrar acá, ¿cierto? Entonces yo le doy acá, me dice antes de comenzar debe seleccionar un perfil para ajustar el pseudocódigo a sus necesidades. Tengo tres opciones, perfiles precargados. Si utiliza este software como parte de un curso, es probable que ya exista un perfil predefinido por el docente. Entonces yo voy a dar aquí en el primero a ver qué pasa. Vamos a ver si esto funciona aquí. A ver. Ahí está, aceptar esta. Aquí tengo el programa que me va a servir a mí, mírenlo, ¿cierto? Este es el programa que me va a servir a mí para yo hacer a ver dónde está, para yo hacer a ver, se perdió. Este problema. El cliente pide que se desarrolle un programa de computadora que le solicite al usuario un número, luego el sistema debe mostrar en pantalla el número digitado. Bien. Entonces voy a hacer, yo tengo aquí escrito más o menos ya el código para que está. Esto sí debe quedar más o menos, a ver, miramos. PCI, ¿cierto? Este es el PCI. ¿Qué digo yo? Así me debe quedar el PCI, ¿cierto? El programa como tal. El programa me dice algoritmo, mostrar número digitado. A ver, yo le voy a sacar a esto un pantallazo
y lo vamos a hacer de nuevo. Ah, pero espere porque no, aquí ya, ahí vamos a sacarle aquí un pantallazo y lo vamos a escribir, listo. Vamos a ver cómo nos va con este programa. Vamos a escribirlo aquí, pues. Este, ¿cierto? Este es el programa que me está diciendo a mí el componente formativo. El cliente pide que se desarrolle un programa de computadora que le solicite al usuario un número. Luego, el sistema debe mostrar en pantalla el número digitado. Entonces, aquí está el código. Así me debe quedar. El programa me dice que algoritmo, así se presenta la estructura del programa, ¿cierto? Este es el programa que yo les estoy dando para que hagan la tarea. PSIN, este que está aquí, este PSIN, ¿sí? Este PSI. Entonces voy a escribir. ¿Qué me dice el programa que haga? A ver si lo pongo aquí. A ver dónde lo pongo. Aquí. Voy a ponerlo aquí, a ver. Mostrar número digitado. Voy a ponerlo aquí sin título. Así me tiene que quedar el título del programa. Mostrar. Voy a escribir, ¿no? Mostrar. Guión de pis. Ah, perdón. Guión de pis. Mostrar. Número digitado. ¿Cierto? Digitado. Y le doy Enter. Voy a escribir las palabras, estas palabras que salen en azulito son las palabras reservadas con las que trabaja el sistema. Entonces ya sabemos que hay unas palabras que el sistema tiene reservadas del sistema propio que yo puedo empezar a ejecutar para que el programa me funcione. Por ejemplo, aquí me dice, voy a definir, ¿cierto? Definir. Mire, si ve que ahí me sale ya la palabra. Definir. Me dice entrada. ¿Qué será? Entrada. Que es la entrada, que será la variable donde yo voy a almacenar el número que yo quiero que se me imprime en pantalla, ¿cierto? Un entrada como entero, ¿cierto? Como entero. Dice ahí. Mira, ahí está definida esa. Yo le puedo dar aquí, ¿cierto? Como entero, mire, sí, ve. Y le doy enter porque me tiene que mostrar el número como un número entero. Por ejemplo, el 5, el 6, el 7, el 10, el 11, el 12, el 20, el 30, el 31. ¿Cierto? Ese es el número que yo quiero que me lo muestre en pantalla, un número entero, que es lo que me está pidiendo el problema. ¿Cierto? ¿Qué le digo al programa? Le doy enter. Le digo escribir. Entonces, escribir es como decir imprimir, pues. Escribir, ¿cierto? Que será donde se vaya el mensajito que me tiene que salir. Por ejemplo, acá dice, perdón, las comillas es lo que me va a salir. Escriba un número. Un número. Entonces esa es la señal que me va a dar a mí el programa para yo escribir el número, el mensaje que me va a mandar, ¿cierto? Entonces la palabra reservada será que escribir. En otros programas o en otros lenguajes de programación será, por ejemplo, digite el número, ¿sí? O print, o de imprimir, print, ¿cierto? Aquí en este caso es escribir, ¿cierto? ¿Qué va a hacer el sistema ahora? El sistema va a decir, él va a leer el número que va, el sistema va a leer el número, pero él no va a leer el número 5 el 20 no, él va a leer la variable entrada, ¿sí? Mire, entrada, ¿cierto? Ese va a ser la variable con la que yo voy a escribir el número y el sistema me lo va a guardar allá en la memoria
mi número que yo voy a escribir con la variable entrada. Entonces vuelvo y le digo, para que me lo muestre en pantalla, le doy enter y le digo otra vez, escribir, perdón, escribir, en comillas es el mensajito que me va a mandar el sistema a mí, ¿cierto? Me va a decir el número escrito es dos puntos, perdón, dos puntos. Cierro las comillas, ¿por qué? Porque lo que se pone entre comillas es como el mensajito que me va a enviar a mí la pantalla, ¿cierto? Le doy espacio y le pongo la entrada. ¿Qué es la entrada? Pues el número que yo voy a escribir, ¿cierto? Así me tiene que quedar el programita, mírenlo así. Bien. A ver, este programa me muestra esta serie de botoncitos, que es lo que yo voy a encontrar aquí para correr mi programa, para que me funcione mi algoritmo. Entonces, ¿qué le hago yo? Le voy a dar aquí en este botón verde que dice ejecutar. A ver cómo funciona eso. Entonces yo le digo aquí ejecutar y me dice, sí, escriba un número. Mire, escriba el número, me dice acá, escriba el número. Entonces yo escribo el número 8, por ejemplo, ¿cierto? Y le voy a dar enter. Y el programa me muestra a mí el número 8, mire. ¿Cuál fue el número que yo escribí? 8. Y él me manda el mensaje y me dice, el número escrito es 8, ¿cierto? Porque fue el 8 que yo escribí, no fue el 10, ni el 20, ni el 1000, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona un algoritmo? Fácil. Yo cojo aquí el código, esto se llama el código de programación, o también lo llaman el algoritmo de programación, ¿cierto? Donde él me muestra a mí un tema, mira, aquí está el ejercicio. Ejemplo. El cliente pide que se desarrolle un programa de computadora que le solicite al usuario un número, ¿sí? Luego el sistema debe mostrar en pantalla el número digital. Fácil de entender ese programa. Este fue, ¿dónde está? Este fue el programa. Sí, ahí está. Y así fue como me lo procesó. Mire. Sí. El sistema debe pedirle a un usuario que escriba un número. Mire, ese es el algoritmo. Estas son las palabras reservadas que tiene este algoritmo para ejecutar el programa, ¿cierto? Entonces, el sistema debe pedir un número. Aquí con esta variable entrada ya me pidió el número, ¿cierto? O sea, aquí este, el 8, por ejemplo, que yo escribí. Aquí me dice, me manda el mensaje, escriba un número. Entonces yo lo tengo que escribir, míralo aquí, escribo un número. ¿Cuál número escribí aquí en esta entrada? El 8, míralo aquí, ¿cierto? El sistema me leyó el número, o sea, el 8, pero no me lo leyó como número 8, sino como entrada, ¿cierto? Y luego me lo imprimió en la pantalla, o sea, escribir. El número escrito es ¿cuál? El 8, ¿cierto? Porque yo lo escribí en 8, pero el sistema lo tenía almacenado con la variable entrada. ¿Sí ven? Entonces lo voy a reiniciar aquí. Voy a escribir otro número. Escribo un número. Voy a escribir el 20. Si es que ya no es el 8, sino el 20, a ver qué me va a decir. El número escrito es 20. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque el número no, no importa el número, sino la variable que yo le seleccione. Por ejemplo, voy a darle reiniciar aquí, pero voy a cambiar a ver esta variable. Voy a escribirle por X, la voy a poner por X. X, donde está entrada, póngale X, un X, un número X, cualquier número, ¿cierto?
aquí a ver. ¿Sí? Cualquier número, a ver. Ah, perdón, que darle enter. El código ha cambiado, presione. Ah, no, pero no me lo escribió, que ese número está mal. Aquí no. Pongámosle en, sí. Entra número, entra. No me X, sino entra número. Y acá, entra número. Perdón. Entra. Listo, ahora sí. Vamos a ver. No me lo deja. Entrada. A ver qué pasó con esto. ¿Qué se dañó? Que ya no corre. Entrada. Enter. Bueno, sí así era el tema, ¿no? Sí era el tema. Pues será que lo tengo, sí, como tengo aquí abierto. Ah, pero es que yo cuál estoy ejecutando. Este. Vamos a ver qué pasó con esto. Ah, es que se bloqueó esto. Bueno, tenemos que cargue un poquito. A ver, ahora sí. Aquí está. Miren. Reiniciar. Escriba el número. Escribe este 8. Pero el número es 8. Va a cerrar aquí. Ahí ya ves que voy a quitar aquí. Definir. Entra. Entra el número. A ver, escribe el número. Voy a volver a escribir el 45. El número escrito es 45. ¿Ve? Ahora sí le voy a poner la X. A ver, X, X, Enter. Doy Enter y a ver qué pasa. Sí, voy a poner el número 100 y le doy Enter. ¿Sí? El número escrito es 100. Entonces yo lo que hago no es escribir números, sino variables de entrada. Número X. Defino un número X como entrada. Luego le digo al programa que me mande un mensaje donde me tenga que escribir el número. Por ejemplo, acá, escribe el número que le tengo que decir al usuario que escriba el número. Luego, el sistema me lee el número y luego el sistema me lo imprime en pantalla, que es el mismo número, ¿cierto? El X. De esa manera, pues yo hago así hago un programa pequeño. Aquí lo que hicimos nosotros fue ya hacer un programa pequeño, ¿cierto? Dice por aquí, en un algoritmo se indica el nombre del mismo y luego se declaran las variables que se usarán, bueno, con var, en este caso con var, ¿no? Especificando su tipo de dato, un valor de tipo entero para este ejemplo. Entre inicio y fin se escriben las diferentes acciones que realizará el algoritmo. Usamos escribir para mostrar un mensaje por pantalla. El texto que se va a mostrar tal cual debe ir entre paréntesis dobles y leer para recibir el dato desde el teclado, que es lo que estamos explicando, ¿cierto? Se debe tener en cuenta que cada línea termina en un punto y coma. Bueno, aquí en este caso nos dicen que en este caso nos muestran punto y coma, pero bueno, el programa aquí, este programa que les estoy indicando no necesita punto y coma. Para otros programas, pues sí, ¿cierto? Entonces, eso depende del lenguaje de programación que yo esté eh, abordando. Bien,
Nos dicen que esto lo debemos mostrar en un tema de diagramas de flujo. Por ejemplo, acá nosotros tenemos que descargar o descargar, no, trabajar drive. A ver, salir, drive, salir, escribo aquí draw.io, que es una herramienta donde yo puedo hacer diagramas de flujo. Entonces le voy a dar aquí, dejo que cargue y aquí tengo los diagramas de flujo. Tengo, por ejemplo, inicio, ¿cierto? Tengo que revisar estos cuáles son ustedes ya deben saber cuáles son los de diagramas de flujo por aquí. A ver, aquí teníamos los de diagramas de flujo. Bueno, ahorita miramos los de diagramas de flujo. Aquí ya ahorita lo vamos a mirar los diagramas de flujo. Dijimos que íbamos a abordar, esta fase no la abordamos todavía porque no vamos a hacer pruebas de escritorio ni trazas de esto por ahora porque no. ¿Sí? Pero básicamente lo mismo. Entonces tenemos aquí el tema de diagramas de flujo, que es lo que nos pide el ejercicio, que es que tengo que diseñar esto, ¿cierto? Esto es lo que yo tengo que diseñar acá en este programa, o sea, en este diagrama de flujo. A veces a usted le piden aquí, usted escribe esto en Google, ¿cierto? Draw.io y le sale este programa, Draw.io. Le da aquí y lo dejo que cargue. A mí ya me ha cargado. Entonces yo simplemente pues lo que hago es diseñar. Aquí están se fue. Aquí están las, las imágenes. Aquí en programación tengo, mire, cómo se diseña un diagrama de flujo. Tenemos este que es del inicio. A ver, miramos. ¿Dónde está por aquí? Diagramas de flujo. Tenemos el inicio. Va seguido de una flechita. Bueno, vamos a poner primero Por favor, ingrese un número. Vamos a poner ese que muestra en pantalla el mensaje de ingreso el número. A ver, yo lo busco por aquí. ¿Será cuál? Miscelánea, flecha de básico. Supongo que debe ser este, ¿no? Sí, será este. No, no. Sí, supongo que debe ser este de lectura, ¿no? Este. Aquí tengo este. ¿Este qué será? Voy a borrar este. Voy a borrar esto. Tengo acá este de. De entrada es este. Este es el de entrada. Este es el de lectura. Es el de entrada. El de lectura debe ser este. A ver, proceso, ¿no? Diagrama de flujo. Pero aquí está la herramienta. Toda esta es la herramienta que ustedes necesitan para hacer esta tarea. Supongo que debe ser este, ¿no? Sí, debe ser este. Sí, entrada. Vuelvo y pongo ese porque es de la entrada que yo necesito. Y el fin. ¿Cuál será el de? Que es este mismo. ¿Sí?
Aquí le pongo una flechita que va hacia abajo. Se lo pongo aquí una flechita. Pues le pongo otra flechita que va de aquí, aquí. Pues le pongo otra flechita que va de aquí, aquí. Pues le pongo otra flechita. Ah, perdón. Que va de aquí, aquí. Ahí tengo este diagrama de flujo, ¿cierto? Así se hace un diagrama de flujo. Lo voy a poner aquí como que tengo que ingresar un texto a esto. Ya te voy a quitar, seleccionar. Entonces le pongo acá que inicio, me imagino. Inicio. Doble clic, le hago doble clic. Por favor ingrese un número. Y por favor ingrese un número. Por favor ingrese un. Sí, ¿cuál sigue? Ahora sigue entrada. 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 Luego sigue no, entrada y fin. Sí. Entrada y fin, que es la entrada del número. Y luego sigue fin, que se acaba el programa. Así se hace un diagrama de flujo con esta herramienta. Entonces, pues ya usted revisará la herramienta para que tenga en cuenta cómo se debe hacer este programa. Básicamente, el componente formativo nos muestra a nosotros todo el tema de diagramas de flujo. Aquí está más explicado cada, cada botón de estos, que hay varios que hay que mirar. ¿Cómo se elaboran los diagramas de flujo? Ya les dije, con una herramienta de diagramas de flujo, con esta la pueden, pueden hacer sus diagramas de flujo. Entonces, está muy fácil porque esto lo documentan así, le sacan una captura de pantalla y vienen y lo pegan en el Word, ¿cierto? Por ejemplo, como aquí ven. ¿Sí? Bien, así lo van a pegar. Creo que ustedes ya saben esto, entonces. Entonces, ¿qué me pide a mí el taller? Pues ya nos está pidiendo acá un, un ejercicio. Nos pide un algoritmo que a partir de una fecha de nacimiento y una fecha actual determine la edad en años de una actual persona. Y nos pide un algoritmo que permita determinar si un año indicado es o no un año bisiesto. ¿Cómo será? ¿Qué tengo que saber para que un año sea bisiesto? Entonces, voy a buscar aquí en Google. ¿Cómo saber que un año? ¿Cómo saber que cierto año es bisiesto o no? Es bisiesto o no. A ver, vamos a ver qué nos dice el Google, por ejemplo.
Un año bisiesto que tiene 362 días, 366 días. Un año es bisiesto si es divisible por 4, ¿cierto? Excepto aquellos divisibles por 100, pero no por 400, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que primero se puede dividir en 4 y de un número exacto, exceptuando aquellos que que sean divisibles por 100, pero no por 400. Así pueden ser divisibles también por 100, pero no por 400. En resumen, debe ser divisible entre 4 y si termina en 0, debe ser divisible entre 400, ¿cierto? Ejemplos, 2024 y 2000 son bisiestos, pero 1900, 2100 y 2026 no lo son. Pues buscamos la calculadora del calculadora. Calculadora. A ver, en resumen, debe ser divisible en 4 y si termina en 00, por ejemplo, 2000, año 2000. Será bisiesto, divisible en 4. Si esto termina en 00, también debe ser divisible en 400. A ver, 500, mire, terminó en 00. ¿Cierto? A ver, dice que también debe ser divisible entre 400. A ver, miramos la calculadora, pues. Año 2000 divisible entre 400. A ver, ¿cuánto da? Yo entero, mire, sí, da que sí es divisible. ¿Cierto? Pero ¿por qué dice que 1900 no? A ver, 1900 divisible en 4. A ver, ¿cuánto me da? Dio 475, pero no terminó en 00, por lo tanto no es bisiesto. A ver, año 2024, a ver, 2024. Ah, no, eso es 2042, 2024, 2024. Divisible en 4, ¿eso qué dice acá? ¿Sí? Ejemplo, 20, es que está mal esto escrito. ¿Por qué me escribió mal esto? 2000, 2, año 2000, año 2024, divisible en 4. Dice que 506 son bisiestos, pero 1900, 2100 no lo son. A ver, vamos a buscar más ejemplos porque no entiendo mucho de esto de bisiestos. Divisible por 4. Si el año es divisible en 4 y no termina en 00, es que estamos leyendo mal. Mire, si el año es divisible por 4 y no termina en 00, ejemplo, 2024 dividido en 506, a que no termine en 00 es bisiesto, ¿cierto? Excepción centenaria, si el año es divisible por 100, termina en 00, no es bisiesto, a menos que también sea divisible por 400. 1900, ejemplo 1, 1900 fue divisible por 100, pero no por 400, por lo que no fue bisiesto. Ejemplo 2000 fue divisible por 400, por lo que sí fue bisiesto. A ver, miramos acá. Entonces dice, a ver, 1900 fue divisible por 100, pero no por 400, dividido en 400. No terminó en 00, pero sí fue divisible por 100, dividido en 100. Pero no por 400. Si el año es divisible por 100,
que termine en 00 no es bisiesto. O sea que 1900 no es bisiesto porque no dividió por 0, no terminó, dividido en 100 no terminó en 00. Y en 400 no terminó en 00. ¿Sí? Año 2000, a ver, año 2000. Fue divisible por 400, dividido en 400. Sí, vea, sí dio entero, por lo que sí fue bisiesto. 1900 fue divisible por 100, pero no por 400. A ver, 1900. O sea que aquí lo que se debe hacer es una serie de condiciones. Dividido en 400. No termina en 00, ¿sí ve? Entonces, hay una serie de condiciones por las cuales el año debe ser bisiesto, no. Divisible por 4, no. Si es divisible por 4, no es bisiesto. Si es divisible por 4, sí es bisiesto. Si es divisible por 100, o sea, si no es divisible por 100, es bisiesto. Si no es divisible por 100. Si sí es divisible por 100, no es bisiesto. Bueno, entonces ahí hay que cumplir esta serie de condiciones. Vamos a revisar a ver qué dice el código. Por aquí hay un código que yo preparé o que se preparó. Este código. Vamos a ponerlo aquí en esto. Vamos a borrar esto. Dice aquí, yo les voy a mostrar el ejemplo y ustedes averiguan el resto, mis apreciados. Entonces vamos a ver aquí, vamos a escribir el algoritmo. Por aquí, a ver, por aquí. No, a ver, se perdió. Algoritmo bisiesto, a ver, vamos a ver aquí, bisiesto, nos dice que sea bisiesto. Se llama bisiesto. Definir año como entero. Entonces voy a poner aquí, definir, ¿recuerdan? Definir año, o sea, el año como entero. ¿Qué es definir? ¿Qué es la palabra definir? Es la palabra reservada para capturar el año, el que yo voy a digitar, como entero. O sea, me tiene que escribir, por ejemplo, 2000, 2001, 2003, 2004. No me puede escribir año 2000, 2004.06, ¿cierto? Entonces, me tiene que tomar esta variable, este año que yo voy a escribir como entero, ¿cierto? Ahí está. Entonces, aquí preparamos este código para que los aprendices lo puedan ver. Escribir, por favor, digite el año a evaluar. Entonces, vamos a escribir aquí. Escribir. Ah, perdón, me quedó mal escrito esto. Es que no veo. Escribir. Abro comillas. Por favor, digite el año, ¿cierto? Por favor, digite el año. Sí, cierro comillas. Ahí está. Por favor, digite el año. A evaluar. Bueno, por favor, digite el año. A evaluar. A evaluar si es bisiesto o no. Si es bisiesto o no. Por favor, digite el año a evaluar si es bisiesto o no. Entonces, bueno. Leer, voy a escribir acá. Leer, voy a leer, o sea, voy a tomar el valor.
año, ¿cierto? Que es esta. Voy a leer por sistema el año, que es la variable que yo voy a tener en cuenta para escribir mi año, ¿cierto? Bueno, aquí están las condiciones. A ver. Sí, año, mod. A ver, voy a escribir todo. Enter. Sí, sí, la condición. Sí, año. Mod es la división, ¿cierto? Ah, espera que aquí ya se daña esto. Sí, el año, o sea, lo que yo voy a digitar es divisible. Mod es la palabra reservada en 4 y es igual a 0. Mira, en 4. Y si este resultado es igual a 0, ¿cierto? Y la condición, ¿recuerdan? Y la condicional que tiene que cumplirse otra condición, entre paréntesis, tiene que ser dos condiciones, ¿cierto? Entonces voy a hacer el año. Si lo divido en 100, tiene que ser diferente de 0, ¿cierto? Y, a ver, abro un paréntesis por aquí. La primera condición, ¿cuál es? Año es igual a, pues, año mod, perdón, año mod, o sea, la división mod, la división de 100 es, ¿cómo saco el diferente? En este teclado no está. Aquí no está en este teclado el diferente. Pues, ese código no, esto no me dio. Ah, tengo que escribir el símbolo diferente.
A ver, vamos a escribir esto. ¿Dónde sale? ¿Cómo salió mi nombre? 2260. A ver, no se ve. Bueno, no me salió a mí este 2260. No me salió, por es que yo no veo tampoco esto. Me quiere salir aquí en mi teclado. Voy a ponerlo aquí. Símbolo diferente. Ah, símbolo diferente. Vamos a ver. Símbolo diferente. Vamos a copiar y pegar porque no encontramos más. Que no se pudo pegar esto aquí. Copiar aquí en este programita, ¿no? No, yo, no, chicos, esto no me salió a mí. Ay, bueno, hoy sí no. No me salió. No me salió el símbolo diferente en este programa. Pero tiene que quedar diferente. Ustedes escriben allá en su programa, en su programa, el símbolo diferente. A mí no me quiso salir aquí en este teclado. No sé por qué. Símbolo diferente. Teclado numérico A más 8800 sobre lo que dice. Aquí mis apreciados, ¿sabes? Al 8800. No salió, vea. Al 2260. No me salió. No me salió el símbolo diferente. Vamos a ver si me así. Bueno, estoy así. No, perdón, perdón. Ahora sí, ya lo escribo bien. Bueno, seguimos entonces. Diferente de cero. ¿Sí? Diferente de cero. Y
Se cierra esta condición. Cerramos esta condición. Y la otra condición es o también año mod es igual a cero, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces escribo o, abro la condición, año mod de 100 es igual a cero. Eso es lo que me dice que para un año sea bisiesto tiene que cumplirse en esas dos condiciones. ¿Cierto? Vamos a organizarlo acá sin espacios. Sí, acá sin espacios. Falta cerrar, sí. A ver, ¿qué se dice? Si lo cerramos aquí, entonces, escribir año es bisiesto. Entonces acá, de oyente, escribir año es bisiesto. Año es bisiesto. Escribir año es bisiesto. Si no, miren, si no, viene la otra condición. Si no, escribo, y así como está aquí, escribir año no es bisiesto. ¿Cierto? Si no, año no es bisiesto, entre comillas. Año no es bisiesto. Bisiesto. Año no es acciones. ¿El cual me falta? Escribir. O lógico que me falta la palabra escribir. Vea. Aquí escribir. Escribir. Año no es bisiesto. Y doy enter. Fin, sí. Y cierro el sí. Mire. Cierro este sí. Cierro este sí. Fin, sí. Ya está cerrado el juicio. Entonces así me tiene que. A ver, vamos a darle. ¿Por qué no lo boto aquí? Reiniciar. Vamos. Dije, por favor. Vea. Tengo que quitar esto. Dijiste el año. Dijiste el año. Mira aquí donde me bota el. Dijiste el año a evaluar si es bisiesto o no. Voy a poner año 2000. Año es bisiesto. Voy a poner el 1900, el que estábamos hablando. Año es bisiesto. Vamos a poner reiniciar. Vamos a poner. A ver, aquí, vamos a buscar aquí el ejemplo. ¿Dónde estamos? Dice acá. 1900 fue divisible por 100, pero no por 400, por lo que no fue bisiesto. O sea que técnicamente 1900 no fue bisiesto. 2000 sí fue bisiesto. Bueno, aquí el 2026 fue un año bisiesto. No es bisiesto, vamos a poner aquí en el programa. 2026. 2026. Año no es bisiesto.
Ah, vea, sí, pues sí estaba funcionando. Año 2026 no es bisiesto. Año 2048, un año bisiesto. Lista completa de años bisiestos en la primera mitad del siglo, por lo tanto, 2000, 2004, años bisiestos. Voy a poner el 2016 en mi programa. Reiniciar. ¿Año qué? 2016. Año es bisiesto. Sí que sí. Reiniciar. Voy a poner el 2028. Año bisiesto. ¿Cuál fue el que me dijo que no era bisiesto? Era el 1900. Sí, mira, que entonces sí está bien el programa. 1900. Oh, todos son bisiestos. ¿Cómo saber si un año es bisiesto? Aquí vamos a buscarlo a ver. El 2026 no es bisiesto. 2026. Año no es bisiesto. Ah, mi programa está bueno. Así me quedó mi programa. Entonces, este es el código para el año. Archivo. Guardar como. Voy a poner aquí en una carpetica. Por aquí en Axo. Voy a poner aquí código año bisiesto. Código. Código año bisiesto. Código año bisiesto. Guardar. Esa es, mis apreciados, bueno, hicimos esta, ¿no? Algoritmo que a partir de una fecha de nacimiento y una fecha actual determina la edad en años actual de una persona. ¿Saben que lo podemos hacer? O se los dejo de tarea a ustedes. Yo creo que se los voy a dejar de tarea a ustedes a ver cómo van a hacer ahí. ¿Cierto? Pero no se lo van a hacer ustedes de tarea. Determinar, supongo que debe ser, usted tiene la fecha de nacimiento de la persona y tiene la fecha actual, ¿cierto? Una fecha actual. Entonces, ¿yo qué tengo que, yo por ejemplo, en mi edad, le voy a decir mi edad. Tengo que tener mi fecha de nacimiento. 1982 menos 2026. ¿Cuántos años tiene el instructor? Mírenlo, el instructor tiene 44 años, pero el programa no le debe salir que menos, ¿no? Le tiene que quitar el menos, ¿cierto? O bueno, vamos a hacerlo al revés. Estamos en el año actual 26 menos 1982. Da igual vea, el instructor tiene 44 años. Entonces será muy fácil hacer eso. Un algoritmo aquí en este programa que me haga esa simple tarea. Algoritmo, ejemplo aquí, eh, definir edad, ¿cierto? Definir edad uno puede ser como entero y abajo definir otra vez edad 2, ¿cierto? O fecha actual y escribir, por favor, digite la fecha actual y abajo, por favor, digite la edad actual y hacer una resta de la fecha actual con la edad o con el año de nacimiento, por ejemplo, ¿cierto? Y le da a imprimir, escribir, hace la resta, así como yo hice esto acá, sumar la edad más o sumar, por ejemplo, fecha actual menos edad, o año de nacimiento, por ejemplo. Escribir año, edad. Entonces eso se los dejo de tareas a ustedes. Y hacen ese algoritmo pequeño. Tienen que estudiar este tema de cómo hacer los diagramas de flujo. Eso lo tienen que representar en diagramas de flujo, ¿cierto? Entonces,
ya está a su alcance para que haga eso. El foro, pues sí, obviamente saben que los foros se estudian leyendo los componentes formativos, que eso ya es una tarea de ustedes. Tienen que responder a estos cuestionamientos. Y en el mismo programita que les dije, o sea, en este programita que estamos haciendo los ejemplos, ustedes me hacen a mí estas tareas, mire. Simples matemáticas, mire. Bien, ahí tienen 10 ejercicios para que los hagan. Entonces, eso era todo lo que le quería compartir. Mostrarles un ejemplo de cómo debe quedar la tarea. Todo eso lo documentan en el Word, lo copian, le sacan pantallazos y lo copian y lo pegan. Tienen el programa para hacer el instalador ya les dije cómo hacerlo. Tienen el programa de los diagramas de flujo, que ya les dije cómo hacerlo. Tienen que estudiar para qué sirve cada cosita de estas, cada símbolo. Y eso lo documentan aquí en el componente, ¿listo? Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, mis apreciados, muy buenas noches y que puedan resolver sus tareas a tiempo.